déjales digo, cuando pensamos del nuevo hombre, debemos de verlo 100% y confiar lo que dice la Escritura. Recuerden, como les he explicado, vivir en la carne es vivir de acuerdo a ¿qué? A los 5 sentidos humanos, que es como el ver, ¿verdad? El escuchar, el tocar. Entonces, cuando tú quieres ver algo, ¿verdad? Y siendo, puede ser pornografía o películas que no debes, ¿verdad? O escuchar música que no debes, o tocar, ¿verdad? Por eso son los adulterios. Estás viendo y quieres tocar, ¿sí o no? Quieres que tus sentidos sean, ¿cómo se dice? Entretenidos, pues. Entonces, cuando el hombre o la mujer, ¿verdad? Es guiado por sus sentidos, es otra palabra común, es guiado por la carne, ¿verdad? Guided to the flesh, ¿verdad? Y también cuando se habla de vivir en el espíritu, ese es un término que muchas veces no entendemos. Hacemos referencia a que vivir en el espíritu es vivir o sentir algo que se experimenta los domingos nada más, ¿verdad? Ahorita tuvimos la alabanza. Algunos levantan las manos, otros agachan la cabeza, otros oran, ¿verdad? Otros cantan, ¿verdad? Y es mucho sentir, y no que el sentir sea malo, pero muchos dicen, estoy viviendo en el espíritu cuando estoy en la iglesia, ¿verdad? O si tienen experiencias, ¿verdad? Que ellos dicen que es sobrenatural o de alguna forma, cuando un pastor predica o cuando está un grupo de alabanza o un músico viene, por eso incluso hay músicos cristianos. Cuando llegan a una ciudad, pues va toda la gente, no hombre, porque se siente la presencia, yo puedo sentir el espíritu. Y hay un concepto que el espíritu está lejos de nosotros. Hay ciertos cantos que hay que tener cuidado, se oyen bonito, pero el concepto no es bíblico. Hay algunos cantos que ven espíritu, ¿verdad? Pero la Biblia que dice, ¿el espíritu dónde está? En nosotros. Si tú eres un creyente, el espíritu está dentro de nosotros, ¿verdad? Hay otros cantos, uno en inglés que se llama As a Deer, ¿verdad? Busca, que es un salmo, ¿verdad? Como un venado, ¿verdad? Brava, o tiene sed, ¿verdad? De la presencia de Dios. Bueno, eso es un salmo, ¿verdad? Eso es el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios era visitation, ¿verdad? Se visitaba. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaba el templo, ¿verdad? O la carpa, donde estaba podemos decir el arca del pacto, y la gente sabía cuando estaba la presencia de Dios porque tenía una nube sobre ahí. Entonces, cuando estaba la nube sobre el templo, podemos decir, toda la gente tenía que salir de sus casas y orar o hincarse hacia ese lado. Y eso lo puede hallar en el Antiguo Testamento, y Josué era alguien que dice, aunque el espíritu no estaba ahí, él se quedaba, ¿verdad? Por eso sale, mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 años, ¿verdad? Que 1000 días fuera de ellos. Entonces, esto es algo cuando el espíritu venía y se iba. Pero ahora con Cristo estamos en una época donde el espíritu ya no nos visita, sino habita. Todos digan habita. Cuando habla de habitar, quiere decir que mora ahí. It's with you, está contigo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, los que han estado en la clase de Nuevos Creyentes, cuando se habla de la seguridad de la salvación, dice que el Espíritu Santo es nuestro sello para el día de redención. O sea, cuando tú te presentes con Cristo, lo que te hace salvo no es por tus propios méritos, por tus propias obras, sino es el Espíritu Santo dentro de ti, que es tu sello y que está ahí contigo. Esta es la persona, ¿verdad? Sin Cristo. Entonces, está el cuerpo, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo, el cuerpo. Y luego está, vamos a suponer, como el círculo, ¿verdad? Que reflexiona el alma y el espíritu. Entonces, una persona sin Cristo tiene su espíritu, ¿verdad? Y cuando nosotros nacimos, venimos con el pecado original, se puede decir, o con la naturaleza de Adán. Y quiero que entiendan que el pecado somos nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo vino, dice que Cristo se hizo pecado. Y nosotros muchas veces preguntamos, pues, ¿cómo se hizo pecado?
Porque aún cuando estaba siendo clavado en la cruz, no maldijo a la gente, ¿o sí? Pero él no pecó ahí. Entonces, ¿él alguna vez hizo pecado? No, pero él vino a hacer pecado. ¿De qué está hablando? Él se hizo carne. ¿Están entendiendo? Estar en la carne es pecado, pero él vino sin pecado. Por eso era importante ser concebido por el Espíritu Santo, con María siendo virgen, ¿verdad? Entonces, esto es, él vino sin el pecado original. Él siendo Dios se humilló hasta lo sumo y vino a hacer pecado porque él vino en forma carnal, como nosotros, pero no es que él estuvo maldiciendo o golpeando o peleando como nosotros tenemos este concepto. Hay que saber la diferencia entre, ¿cómo decir?, el fruto del pecado o lo que el pecado produce, que es como los pleitos, las contiendas, el odio, la envidia, y lo que es pecado. Venimos de naturaleza pecaminosa. ¿Por culpa de quién? De Adán. Y esto, si estuvo en la escuela dominical, estamos viendo en Romanos 6, al final dice la similitud de Adán y Jesucristo, que por Adán, por el pecado de un solo hombre, todos fuimos condenados, ¿verdad? Estuvimos en condición de pecado, pero de igual manera en Cristo, todos digan en Cristo, por un solo hombre, por la obediencia de un solo hombre que es Cristo, todos venimos a estar en condición de justificación. Todos tenemos perdón de pecados, pero es por medio de la fe, ¿ok? Es importante saber, toda la Biblia, incluso Romanos, estamos leyendo que la salvación es por medio de ¿qué? De la fe. Pero la salvación, la gracia y el perdón de pecados está ahí para todos, ¿sí o no? Entonces, incluso Hitler se hubiera arrepentido y confesado a Cristo como Salvador personal, Dios pudo haber salvado a él. Pero él fue responsable de asesinar a 6 millones de personas. Dios no lo puede perdonar, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa misma cantidad de gracia que requería, por ejemplo, vamos a suponer Hitler, no le necesitamos tanto nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vivimos mejor, somos buenos, ¿no? Es la misma cantidad de gracia. Estamos en la misma condición, hermano, y es importante saber que ante la cruz todos estamos en necesidad, amén. Entonces, aunque nosotros, le hice esta pregunta, si nosotros estamos aquí en la iglesia, nos levantamos, trajimos nuestros niños y estamos aquí sentados, bañados, guapos y bonitas y todo, estudiando la palabra de Dios, ¿Dios nos ama más a nosotros que a la persona que se quedó dormido en la casa? ¿Dios nos ama igual? Amén. Dios no hace acepción de personas, hermano. Después María te enseña. María te va a enseñar. Esa es otra lección. Pero María te va a enseñar, ella ya sabe. Pero lo importante es saber que Dios nos ama sin condición. Dios nos ama a todos y no es por tus méritos. Si ve Romanos 11:6, dice que si somos salvos por gracia, no requiere obras. Pero si tú estás diciendo que requiere obras, pues ya no es gracia. ¿Están entendiendo? Es decir, es por gracia o por obras. Y lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente que es por obras. Y lo que nosotros queremos vivir es meditar de alguna forma la gracia de Dios. Hay religiones que hablan que caes de la gracia o pierdes la salvación si no estás viviendo de una manera adecuada para Dios. Y hay otros que no dicen, bueno, no pierdes la salvación, pero ¿sabes qué? Dios te va a poner enfermedad o Dios te va a castigar con... vas a perder tu trabajo si no diezmas, ¿verdad? Por ejemplo. Si no haces las cosas bien como debes de ser, Dios te va... Boom, he's gonna get you, right? te va a agarrar. Déjale digo, Dios no es así, hermano. Dios es amor. Y Dios te ama y Dios quiere el bien y la misericordia para ti. Dice el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y en que en Dios no hay variación. Dios no cambia, ¿verdad? Lo que Él ha dicho en su palabra es. Y Él no va a cambiar de opinión. Entonces, si la Biblia dice Dios amó al mundo, eso no podemos decir, bueno, Dios a Él no lo puede amar. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios amó a quién.
al mundo. Entonces nosotros muchas veces vemos a la persona en su pecado y dicen, bueno, ese es homosexual, Dios no lo puede amar. Ese es borracho, ese es marihuana, ese no lo vamos a invitar. Incluso en nosotros muchas veces vivimos una vida, regresando al punto, que estamos tan derrotados porque nuestra conciencia nos asedia, ¿verdad? Y platiqué la semana pasada que muchos cristianos se ven como a sinner saved by grace. Somos simplemente pecadores salvados por gracia. Y tú dices, I'm a sinner saved by grace. Yo soy pecador salvado por gracia. Entonces tu condición mental está diciendo, yo soy pecador. Entonces cuando viene la tentación y tú dices, well, I'm just a simple sinner, ya soy un simple pecador, voy a pecar. I can't help it because my nature, no puedo pelearlo porque soy pecador. Somos del mundo. ¿Han escuchado esa frase? Es que, hermano, es que nosotros somos del mundo. Por eso pecamos. Es que soy del mundo, hermano. Todos pecamos, somos pecadores. Pero la Biblia habla que somos nueva, ¿qué? Criatura. Somos coherederos con Cristo. Somos embajadores de todas las cosas del cielo. Estamos justificados. Somos puros. Pero por medio de obras o por Cristo. Por Cristo. Entonces, aunque estamos aquí, vamos a suponer, esta es la persona perdida y su mente, este es el cerebro. Entonces, esta persona dice la palabra de Dios. Vamos a, can you look at the verses? ¿Sí ven la pantalla de este lado? Go to the next one. The next one. Okay, go back to 12. Vamos a ver este versículo. Aquí el apóstol Pablo está hablando a Colosenses, ¿verdad? Al principio dice, con gozo, ¿verdad? El Pablo en Timoteo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿quién te hizo apto para participar en la herencia? ¿Tú o Cristo? Cristo te hizo apto. No es por tus propios medios. Hay que entender, la salvación es por gracia, no por obras. Ok, next one. Y dice, el cual nos ha librado. ¿Qué hizo Cristo? Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Next. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos perdón de pecados y redención? Le digo, en Cristo tenemos redención y perdón de qué? De pecados. Y déjenles digo este ejemplo, hermano. Jamás alguien fue perdonado de sus pecados por confesión. ¿Sabía eso? Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay qué? Remisión, o no hay pago de pecado. Entonces el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban los animales, era una representación de Cristo. Era diciendo, yo espero al Redentor, al Mesías, que nos va a redimir, pero esta es una representación, y ese animal inocente cargaba el pecado. Entonces, con el derramamiento de algo inocente, de esa sangre, venía el perdón de pecados. Ahora, hoy en día mucha gente dice, ok, Cristo, tú muriste en la cruz, pero yo todavía tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer otro. Hermano, la dependencia total debe de ser en Cristo Jesús. Ya les doy rapidito este ejemplo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, sí o no? Sí. Bueno, les voy a dar hay gente que confía en sus obras, otros confían en sus obras más Cristo y otros en Cristo solamente. Entonces, si tú confías en tus obras, entonces sin querer estás diciendo, mira, Cristo, moriste para nada. Porque yo para ir al cielo, yo todavía tengo que confiar en mi asistencia a la iglesia, en mis donativos, en cómo he visto, cómo hablo, cómo vivo mi vida, si doy a los pobres, si no doy a los pobres. Y tú estás confiando en quién? En ti. Tú dices, bueno, es obras, buenas obras más Cristo. Se tienen que hacer las dos. Sin querer tú estás diciendo, mira, está bueno Cristo, tú muriste en la cruz, pero that wasn't enough. Eso no fue suficiente. Yo aún tengo que tener buena asistencia, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y
Y la otra persona es cuando mira a Cristo y dice, yo confío solamente en Cristo. En todo, yo aún sigo pecando. ¿Está entendiendo? Usted, you're in a hopeless state if you trust in yourself. Si tú estás confiando en tus hechos, estás hopeless, estás sin esperanza. Porque no hay nadie que viva de acuerdo a la ley. ¿Está bien eso? Nadie vive tan santo para decir yo merito el cielo. Hay cosas en la Biblia que nosotros quebramos día tras día, ¿sí o no? La Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Tú crees que tú has vivido una vida que demuestra eso? Y ese es el primer mandamiento. Cristo dijo, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cree que muchos esposos están viviendo ese estándar de amor? No. Y esas son dos cosas pequeñas, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, en Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Entonces, aún cuando tú dices, man, yo debería de orar los miércoles y no hablé. Entonces, si tú sabes que lo debes de hacer, eso según la Biblia, ¿qué es? Usted es pecado. No le diste raid a alguien o no le hablaste a alguien, no oraste por alguien. Lo que tú sabes que es bueno y no lo haces, ¿qué es? Es pecado. Entonces, ¿quién se puede parar frente a Dios y decir, dame el cielo? Yo merezco esto, yo merezco esta entrada. Hermano, there is no one. No hay nadie. Y algo que hay que reconocer, que el mundo está viviendo como está viviendo por su propio ¿qué? Pensamientos, by their own, por sus razonamientos. Can you go to the next part of verses, like past 14, the next section of verses? Okay, y aquí dice, a vosotros también, que en otro tiempo, dice, extraños y enemigos, ¿dónde? Vuestra mente. Entonces tu mente, antes de conocer a Cristo, ¿qué era? Dice, ¿haciendo qué? ¿Qué hacía el mundo? ¿Qué hacías tú antes de conocer a Cristo? Malas obras. Ahora, todos digan ahora. Os ha sido reconciliado. Now you ha sido reconciliado. Dice, en su cuerpo de carne, dice, por medio. ¿Cuál es el medio? Eso es importante. Muchos de ustedes llegaron de su casa a la iglesia por medio de ¿qué? Pues de un carro. Entonces, de igual manera, la justificación, la redención del ser humano no es por medio de propias obras, como hablamos. El medio que es fe en Cristo. Entonces dice, ahora por medio de la muerte, para presentarnos cómo nos ve ahora Dios, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Piensa esto ahorita. Entonces, ¿tú cómo te ves? Tú te ves al espejo y dices, I'm just a sinner saved by grace. Yo soy un pecador, simple pecador. Yo peco, yo vivo como vivo porque soy un simple pecador, así vivo. Y una pregunta que te debo de preguntar, ¿qué es lo que mira Dios cuando piensa y se acuerda de ti? Muchos de ustedes, amor, dirían, no, pues Él mira que soy pecador. Él mira que me falta mucho camino por recorrer. Él mira todas mis faltas, todos mis defectos, y Él mira, I just don't cut it. ¿Sí o no? Esta es la mentalidad del 95% de los cristianos ahí. Y viven en derrota, viven convicted. ¿Cómo dice convicted en español? Ayúdenme por favor. Convicted, no, otra palabra. Con la convicción. No, con Culpa. Con culpa. Los cristianos viven con mucha culpa, ¿sí o no? Y por eso cuando dicen, oye, ¿nos puede ayudar con las clases de niños? No, hombre, tú no sabes quién soy yo. Dios no me puede amar. Oye, ¿puedes ayudarnos a estacionar los carros tan siquiera? No, hombre, no, tú no me conoces, Josué. Dios, ¿qué va a querer nada conmigo? Y esto puede ser cristiano. Estamos hablando de cristianos ya en el Evangelio. Y que se ven como de lo peor. Y se ven como pecadores aún. Y dicen, no, es que adentro de mí está el pecado. Y luego está el Espíritu Santo. Y se están peleando como los lobos, como el ejemplo que les di. Pero eso no es bíblico, hermano. Dice que cuando tú aceptas a Cristo, ¿verdad? El Espíritu ya no es tu espíritu,
sino es el Espíritu ¿qué? Todos digan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro sello para el día de redención. Y el Espíritu Santo cambia nuestra ¿qué? Naturaleza. Todos digan eso. Entonces, otra vez la pregunta, si tú, y esta es la pregunta, lo que manda a la persona al infierno no es el pecado, ¿sabían eso? Porque Cristo perdonó los pecados de todos. Pero lo que te manda al infierno es rechazar el pago de pecado. El apóstol Pablo en Gálatas dice, yo no voy a rechazar la bondad de Dios. Entonces, Dios ha sido bondadoso con nosotros, ¿sí o no? Dios nos amó tanto, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en quién, en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Eso está tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo te ve Dios? Si tú has aceptado a Cristo y lo has hecho Señor de tu vida, así te mira, hermano, como dice este versículo. Por medio de su muerte, ¿la muerte tuya o de Cristo? La muerte de Cristo. Para presentarnos, Cristo, imagínate, Cristo nos presenta ante Dios por lo que Él hizo, hermano, ¿cómo? Santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto no es alcanzable por tus propios hechos, ¿sabía eso? You can't get this by your own means. Presentarte ante Dios santo, irreprensible y sin mancha. Solo, tú no puedes, hermano. Pero con Cristo, por lo que Él hizo, Cristo te presenta, imagínate, santo, puro y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando Dios te ve, Él ya no ve la carne. ¿Sabe qué ve? El Espíritu Santo. Y ve a Cristo. Dice el apóstol Pablo, nosotros estamos escondidos en Cristo. Este es un punto fuerte aquí que usted tiene que entender, hermano. Usted ya no es pecador, usted es nueva criatura. You're not just a sinner saved by grace. Usted no es un pecador salvado por gracia, sino usted es una nueva criatura. Usted es santo, irreprensible y sin mancha delante de los ojos de Dios. Usted es embajador de Cristo. Usted es real sacerdocio. Usted es un pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero nosotros pensamos que todavía estamos ¿dónde? En tinieblas. Y si tú piensas que estás en tinieblas, vas a vivir de esa forma. ¿Sabía eso? Yo le digo a Caleb, tú vas a hacer lo que tu mente te diga. O sea, y muchas veces le digo, haz esto, y dice, no puedo, papi. Y dice, bueno, pues no puedes. Porque si él dice que no puede, pues no puedes. Entonces, de la misma forma, si dice, sí puedo, ¿qué le voy a decir a él? Pues sí puedes. Y él dice, ¿tú crees que algún día puedo ser mejor que Messi? Sí puedes. Si tú te lo pones en tu mente que puedes, claro que sí puedes. Pero si tú dices, no, pues nunca voy a ser así, pues nunca vas a ser así. Ni esperes un cambio. Entonces déjate digo, hermano, si tú estás pensando, yo soy un simple pecador, I'm just a sinner, man, this is what I do. Estoy en el mundo, mientras estoy en el mundo voy a pecar porque soy del mundo. Hermano, y vas a cosechar muchas cosas malas. Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero si tú dejas la puerta abierta a Satanás, siendo cristiano, que entre y te afecte, te va a destrozar. Pero veamos que nosotros somos del Espíritu Santo, pero aún producimos ¿qué? Malas acciones, ¿sí o no? Algunos de ustedes tienen malos hábitos, tienen mal carácter. So Carmen, can you go after the title page to the little diagram with the arrows? So déjale digo, su espíritu, cuando usted acepta a Cristo, su espíritu está redimido, usted es santo y purificado. Usted no hay más santidad que usted pueda adquirir en su espíritu. Entienda esto. Usted no va a ser más santo cuando muera. Su espíritu ya es lo más santo que puede ser por Cristo. ¿Está entendiendo? Ahora aquí el problema, aquí el dilema. El espíritu está perfecto, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Pero nuestra mente, este body, este cuerpo, ha sido corrompido por el hueste celestial, ¿verdad? O por el hueste del aire. ¿Quién es? Satanás.
Y tu mente ha estado condicionado por este mundo. Y si quiere una prueba, ve a sus hijos. Yo más y más, cuando ellos están viendo la tele, las formas que ellos hablan, cómo actúan. ¿Sabe qué es? Resultado de la tele. ¿Sí o no? Sí. La música y todas esas cosas te están condicionando tu mente a la perdición. Años atrás la homosexualidad jamás iba a ser promovido. Hace 30 años, hace 20 años. Jamás iba a salir a la luz. Cuando yo iba a la high school, jamás era algo que publicaban y que era algo de orgullo. Y ahora, ¿qué ha pasado? El mundo ha condicionado al ser humano ¿a qué? Aceptarlo. Es normal, así nacieron. ¿Verdad? Y así es. Y sus hijos, ¿sabe qué? Van a ver eso como normal. Ahora hoy en día está el transgénero, es otra agenda que ya el transgénero, eso es normal, es que así es el mundo. Pero déjale digo, eso es Satanás usando la televisión, el radio, todos los medios, las publicaciones son para condicionar la mente del hombre. Ahora, ¿sabe quién es el que tiene agenda de odio? Los cristianos. Ahora, ¿quiénes son los intolerantes? Los cristianos. Y eso no viene solo, hermano, eso es Satanás trabajando, pero eso es otro mensaje, vean cómo eso funciona. Pero nuestra mente, toda nuestra vida ha sido condicionado a estar lejos de Dios, ¿sí o no? A hacer cosas que no debemos. Entonces, por eso Romanos 12:2, y ahora ojalá con estos nuevos lentes, ojalá usted pueda ver la escritura, vea Romanos y vea cómo dice la palabra de Dios que nuestra mente tiene que cambiar, porque el espíritu estamos bien. Y el espíritu, tenemos una nueva naturaleza que quiere producir cosas de Dios como amor, paciencia, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo esto es fruto que está aquí. Pero ¿por qué no sale afuera? ¿Verdad? ¿Por qué no se manifiesta muchas veces esto? Porque tu mente te está diciendo, no es cierto. Tu mente te dice, bueno, eso es para otros. Es que esos hermanos sí tienen mucha paz porque son bendecidos más. Dios los bendice a ellos más que a mí. ¿Eso de dónde viene? De una mente corrompida. De una mente que no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que si tú estás en Cristo, eres bendecido. Eres favorecido. ¿Verdad? Hay promesas en la Biblia de donde quiera que pisares, ¿verdad? Todo es bendecido. Tus hijos, ¿verdad? Estudia el niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces tenemos esta promesa, pero ¿qué nos dice la mente? No, that's not true. Es que son otra gente que tiene mejores hijos que los míos. No, hermanos, nuestra mente está empletada ¿con qué? Con nuestro espíritu. Y si nosotros no menguamos, si todo este tiempo que hablamos del Espíritu Santo, cuando no menguamos, cuando no disminuimos los efectos de la mente, no cambiamos. Pero tu naturaleza es otra. Y tú vas a ver el cambio de tu naturaleza. Porque antes hacías el pecado y te daba gusto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A quién le daba gusto hacer el pecado antes de conocer a Cristo? Levanta la mano, sean honestos. Pues era con gusto. Con gusto hacíamos todo lo malo, ¿sí o no? Y cuando en la noche levanta las patas y todo, ¿verdad? Pero por naturaleza, nuestra naturaleza antes de conocer a Cristo era eso. Entonces, hacíamos todo eso y cuando te dormías en la noche pensando, a lo mejor debo de cambiar mi forma de ser. No lo hacías porque era natural. Y tus amigos que eran sin Cristo, pues también eran natural. Pero ahora, ¿por qué el hacer el pecado te disgusta? Porque el Espíritu, tienes una nueva naturaleza que tienes que llevar afuera. ¿Y cómo hace eso? Tienes que renovar tu mente. Y vamos a ver el diagrama acá, la foto, y hablando una vez más de la mente. Porque Romanos 12:2 dice, ser transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Porque nuestros pensamientos dan fruto ¿a qué? Palabras, a nuestras acciones se convierten en hábitos el carácter, y luego del carácter tu destino. Entonces, por eso somos cristianos, sí tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nuestra mente, hermanos, si no lo has renovado, si
si no está en proceso de renovación por medio de la palabra de Dios, no vas a cambiar tus acciones, no vas a cambiar tus hábitos. ¿Por qué los cristianos viven en pecado? ¿O por qué muchos cristianos tienen malos hábitos, aún con el Espíritu Santo dentro? Porque no han renovado ¿qué? ¿Qué leímos? Que la mente es enemigo de Dios. Y eso no quiere decir que nomás vas a seguir a Dios sin usar tu mente, sino, hermano, les digo, tú vas a renovar tu mente con la palabra de Dios. Amén. Voy a terminar aquí. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. Quiere decir como engaños, ¿verdad? Según tradiciones de quién? Conforme a los rudimentos del mundo. Y no son según qué? Cristo. Sigue. El 9 dice, porque en él habita corporalmente. Amén. Espíritu Santo. Ojalá el Espíritu Santo les dé entendimiento de esto. ¿De quién está hablando este versículo? De Cristo, right? Porque él habita corporalmente en él, ¿verdad? Toda la plenitud. ¿Y qué? ¿De qué? Perdón. De la deidad. ¿Qué es deidad? Lo divino, ¿verdad? Lo majestuoso, lo asombroso, lo glorioso. Hermano, no hay palabras para describir el poder, la magnitud de Dios. No hay medida de lo más alto, lo más ancho, lo más... Hermano, la magnitud de Dios se manifestó corporalmente ¿en quién? En Cristo, right? Ahora el 10. Y vosotros, y vosotros estáis ¿qué? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú estás completo ¿en quién? Pues es que me falta más paciencia, es que me falta más amor, es que me falta más bendición, me falta el favoritismo de Dios. ¿Eso dice la palabra de Dios? Me falta sanidad, me falta revelación, me falta hablar en lenguas. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Te hace falta algo? The Spirit of Christ, toda la deidad, el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de ti. Pero ¿qué te dice que te hace falta? El enemigo, tu mente. Hermano, tú eres bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y qué dice? A mí. Esos los otros, ¿verdad? Los que han leído su Biblia entre la semana. Yo no. A mí me falta mucho. Es que tú eres favorecido. Donde cualquier trabajo que tú hagas, donde tú estás trabajando, es bendecido y glorificado por Dios. Ya es. No te hace falta nada. Y dice tu mente. Hambre, pues si me hacen mala cara, todo me va mal, nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué te dice tu mente, hermano? Eso es lo que te digo, tienes que renovar tu mente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces es cierto que me falta paz. ¿Nos falta paz? ¿Tenemos que orar por paz? No, ya lo tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Cambiar tu mente, tienes que renovar tu mente. ¿Nos hace falta más amor por los perdidos? Hermano, ya está. Y mientras vas renovando tu mente hacia la palabra de Dios, sabes que tú vas a tener amor por los perdidos. ¿Sabías eso? Automático, porque ya es tu naturaleza. Hermano, es que yo quiero odiar el pecado. En tu espíritu ya lo odias, pero tu mente te lleva hacia el pecado y hacia la destrucción y hasta la muerte. Entonces el problema no es tu espíritu. Y déjales digo, este ejemplo nomás para que entienda, hermano, no hay un espíritu pecaminoso dentro de usted. Es sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaba el Espíritu de Dios. Y él tenía campanitas, ¿verdad? Por toda su vestimenta. Tenía un mecate en su tobillo y entraba. Entonces cuando entraba se oían las campanitas, right? Like Christmas. Sonaban. Al pararse de sonar las campanas, ¿qué pasó?
sabían que entró en pecado y había caído muerto. Y no podían entrar por el cuerpo, ¿verdad? No podían sacar el cuerpo. No pueden decir, Dios, con permiso, pues vamos a sacar el cuerpo de este señor. No pueden entrar, sino ellos también caerían muertos ante la presencia de Dios, ante el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿qué es? Santo. Entonces ellos jalaban el mecate donde estaba amarrado su tobillo y sacaban el cuerpo. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Right? So no podemos decir, bueno, esta pared, este edificio, aquí mora la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Aquí mora. Entonces, para estar en la presencia de Dios, ¿tenemos que venir específicamente a este lugar? No. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Y ante esa presencia el Espíritu puede morar pecado. No. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿puede morar el pecado? ¿Y quién? ¿El cuerpo en nosotros lo hizo el hombre o lo hizo Dios? Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. ¿Quién hizo este body? ¿Quién hizo este cuerpo? Dios mismo. Por eso dice que nuestro cuerpo es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Lo está captando? Entonces, y esta es otra responsabilidad suya, hermano. Usted peca porque su mente ha decidido pecar. Antes de conocer a Cristo, era natural hacer el pecado, ¿sabía eso? You did it because that was your nature, tú estabas así. Pero ahora con el Espíritu Santo, si tú has aceptado a Cristo, la opción, tú tienes la opción de hacer el pecado, y en tu mente tú dices, well, I'm a sinner saved by grace, right? I'm a sinner, yo soy pecador, y tú decides hacer ¿qué? El pecado. Pero el pecado no es tu naturaleza, sino tú decidiste hacer el pecado en ¿qué? Tu mente, porque no lo has renovado. Y déjate decir, con ese pecado vienen las consecuencias del pecado. Y dice, Satanás viene a robar, matar y destruir, y viene enfermedad, viene destrucción, viene problemas, desilusión, todo eso viene por esto. Can you go to the next verses? Dice, y vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Nosotros, ¿verdad? Estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Cristo? Os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué dice? Perdonándoos todos los pecados. Pero ¿qué tal el pecado de mañana? ¿Cristo lo perdonó? ¿Sí o no? El pecado que tú vas a cometer mañana, ¿Cristo ya lo perdonó? ¿Cómo es posible que Cristo perdone pecados en el futuro? ¿Sí es posible que lo haga? Pues you better hope so. Porque Cristo murió hace 2000 años y dice el libro de Hebreos, Él se sacrificó una vez para siempre. Y tenemos ahora una redención eterna. ¿Qué quiere decir eterno? Forever. Entonces dice Cristo, ahora tenemos nueva vida en Cristo. ¿Y qué hizo juntamente con Él? Dice, perdonándolos todos los pecados. Go on to the next one. Anulando, ¿qué quiere decir anular? Cancelar el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿No sabe qué? La Biblia y la ley de Moisés dice, el que pecare, dice, muere, que muera irreprensiblemente, irreprensiblemente, perdón. Entonces imagínense, aquí estamos nosotros y aquí está Dios. Entonces hay un decreto, algo escrito que nos condena. Y imagínense, aquí está mi vida y aquí estaba todas mis faltas, mis pecados, todo lo que me condena, y estaba puesto aquí. Y Dios estaba aquí. Entonces, ¿podía yo morar con Dios? ¿Sí o no? No, y aunque yo tratara, hay una ley, hay un decreto, hay algo que impidía esto. Pero Cristo, todos digan, pero Cristo, ¿verdad? Anuló
canceló lo que te condena a ti. Cristo lo canceló. El acta y los decretos que había contra nosotros y nos era contraria. ¿Y qué hizo Cristo con eso? La quitó de en medio, clavándola ¿dónde? La cruz. ¿Cuándo dicen amén a eso? Wow. ¿Está entendiendo el evangelio? El que sigue. ¿Verdad? Lo apunta, hermano, y lo profundice. Medite en él, mastíquelo. Dice, y despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en una cruz. Entonces nosotros en Cristo debemos de tenerle miedo a los demonios. Los demonios deben de tener miedo a nosotros. Y cuando nosotros entramos a un lugar y hay alguien endemoniado, ellos se van, hermano. Dice, ahí viene alguien, ahí viene Cristo. Y se van. No hay que tenerle miedo y, ay, es que estoy salado, me hicieron una limpia o eso es porquería, hermano. Ya, el que sigue. Dice, por tanto, entonces ya vimos lo que hizo Cristo, ¿verdad? Dice, por tanto, todos digan por tanto. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermano, en esta época había muchas reglas y la comida, la bebida, todo eso te condenaba. Y hoy en día hay religiones que dicen, si comes carne de puerco estás en pecado, ¿verdad? Si no vas a la iglesia los sábados y vas a la iglesia el domingo, estás en pecado. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, mira lo que hizo Cristo. Entonces no importa lo que tú hagas, Cristo, si tienes fe en Cristo, entonces eres justificado. Y en Cristo eres presentado a Dios irreprensible, sin mancha, y eres santo. Pero solamente ¿en quién? En Cristo. Entonces por eso él dice que nadie nos juzgue. Nadie, el que sigue. Voy a tratar de terminar tu versículo. Dice, por lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de quién. Entonces, ¿tú te santificas en tu propio cuerpo o Cristo te santifica? Cristo, hermano. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose entre lo que no ha visto vanamente, hinchados por su propia mente, ¿qué? Otra vez la mente. Déjales digo, usted lea la Biblia una vez más y va a ver mucho de renovar la mente. Cambia su mente. La mente del mundo está entreneversido, ¿verdad? Pero aquí dice, el culto a los ángeles, dice, según ellos enseñaban humildad. Hoy en día hay mucho de eso. Ellos dicen, yo voy a orar a la Virgen, o voy a orar a este santo, el otro, para no molestar a Dios. Amén, ay, ay, ay. Entonces, ellos lo que hacían, ellos oraban a ángeles. En aquella época oraban a los ángeles. Dicen, yo voy a orar a este ángel para no molestar a Dios, y ya el ángel va a llevar este mensaje para Dios. Pero hermano, esas son tradiciones humanas. Esas son tradiciones que según muestran humildad y hacen culto a estos ángeles, pero son hinchados por su propia mente, ¿qué? Carnal. Eso se lo imaginaron ellos. De su propia mente, ¿qué? Entonces, si estamos renovando nuestra mente a lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo debemos de vivir? Pues ya no así. Amén, ay, ay, ay. Vamos a seguir. Vamos down. Dice el 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a seguir. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ¿saben qué es? Tradiciones o reglas. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a todas estas reglas del mundo, ¿por qué? Todos lean eso conmigo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometáis a preceptos? Hermanos, una vez más, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene dentro de ti, ¿verdad? Dice que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ¿dónde mora ahora? Nosotros. Entonces dice, ¿por qué? Sabiendo todas estas cosas, ¿por qué como si vivís en el mundo? Porque la Biblia dice que somos ciudadanos del mundo o del cielo cuando lo aceptamos.
somos ciudadanos del cielo. Ya no somos mexicanos, somos cristianos, ¿verdad? Lavados por la sangre de Cristo y redimidos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok, entonces dice, si ya sabes esto, lo que está hablando el apóstol Pablo, dice, ¿por qué vives como si eres del mundo y te sometes a los preceptos? ¿Qué son preceptos? Pensamientos. Pero aquí está diciendo, tú eres salvo, tú eres redimido, tú eres santo, pero tú te estás sometiendo al pensar del mundo. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Pensamiento, hermano. Si tú piensas igual que el mundo, ¿qué va a vivir? Pues los resultados del mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Pues en pecado. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven en pecado? Porque viven con una mente mundana y no son renovados. El que sigue, 3 versículos más, dice, tales como no manejes, no gustes y no toques. Esas son las reglas que tenía. Entonces está diciendo, mira, tú conoces de Cristo y estás viviendo con todas estas reglas. Déjale digo, ¿creen que hoy hay reglas y tradiciones en las iglesias? Yeah, there is. Dice, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Dices, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ok? El último versículo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de ¿qué? De sabiduría. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Te dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Wow, this is... Entonces está diciendo, mira, hay religiones que restringen cómo tú te vistes. ¿Sabe? Hay lugares donde yo no puedo predicar así. Hay lugares, mi papá tiene bigote, siempre ha tenido bigote. Y yo tenía una novia que decía, ¿tu papá no es hombre de Dios? Y dije, ¿cómo? Y yo dije, ¿le sabes algo? ¿Qué? Dime, ¿qué pasó? Right? What happened? ¿Cómo que no es hombre de Dios? Dice, porque tiene bigote. Yo dije, ¿what? Sí, los hombres que tienen bigote o facial hair no son hombres de Dios. Hay cosas así. ¿Tú vas a la iglesia el domingo? Tú no eres santo, tú estás violando la ley. Tú tienes que ir a la iglesia los sábados. ¿Tú comes puerco? No, hombre, tú te vas a ir derecho al infierno. Oye, ¿viste la película del viernes? Fuimos a ver minis, a suponer. ¿Tú fuiste a la iglesia? ¿Tú te sentaste en silla de escarnecedor? Tú te vas al infierno. Todas son reglas, hermanos. Que la gente se siente bien cumpliéndolas, ¿sabía eso? Vístete así, camina así, y ellos se sienten bien porque dicen, mira, yo estoy viviendo una vida santa, lo estoy viviendo. Y si tu confianza está en eso, hermano, watch out. Porque tu confianza debe estar plenamente en Cristo Jesús. Porque como dice el apóstol Pablo, mira, todas estas reglas y tradiciones, o como ellos oraban a los ángeles para llevar el mensaje a Dios, para no molestarlo, hermano, te enseñan según humildad. Dice, duro trato al cuerpo. ¿Qué es duro trato al cuerpo? ¿Sabía? Hay gente que se pega para según que se pegan y se dan latigazos, se castigan para que Dios los ame. ¿Sabían eso? Caminan de rodillas o rodando millas en piedras, y no importa, en nopales. Gente en todo el mundo se maltrata el cuerpo tratando de agradar a Dios. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Pero no tienen valor. ¿Qué? Got no value. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y termino con esto, hermano. Un cristiano en Cristo Jesús puede vencer el pecado. Sí lo puede vencer, porque su naturaleza es nueva. Su naturaleza es del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, y si tú renuevas tu mente para que ya tu mente no sea enemigo de las cosas de Dios, vas a vivir. Ni vas a querer vivir en pecado, hermano, porque no vas a querer las consecuencias. Y hasta se te va a hacer tontera hacer pecado. Ni ganas te vas a tener, porque el Espíritu que está dentro de ti, cuando se coordina con esta mente, vas a estar mejor. Pero lo que dice esas cosas, cuando tú tratas de cambiar por fuera lo corporal, con tradiciones,
¿verdad? Con duro trato al cuerpo, con dieta especial, con hábitos especial, en verdad no cambia nada adentro. Y por eso el apóstol Pablo dice, aunque tú cambies lo de afuera, dice, no te ayuda en los apetitos de ¿qué? De la carne. La gente que hace esas cosas sigue pecando, y siguen en pleito en sí mismo, y dicen, ¿cómo puedo vivir aún en este cuerpo de pecado? Y siguen enojados, frustrados y condenados en sí mismos. Hermano, dice la palabra de Dios, si tú eres, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Digan eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, esta es la pregunta para ti. ¿Tú estás en Cristo? ¿Estás buscando de Dios cuando Dios está ahí? ¿Estás frustrado con tus acciones porque no son las adecuadas? Hermano, te digo, el Espíritu que está dentro de ti es lo que te trajo aquí hoy. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo que está en ti es lo que te dijo, ven a la escuela dominical y aprende la palabra de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti es lo que te urge a traer a tus niños para que sean guiados o enseñados en la escuela dominical. ¿Sabía eso? Porque naturalmente no hay nada de eso, pero el Espíritu Santo dentro de ti hizo esto. Ahora, la invitación es que cambies tu mente, como dice Romanos 12:2, ser transformados por medio de ¿qué? La renovación de tu entendimiento. No pienses como el mundo piensa, hermano. Piensa como dice la palabra de Dios, y luego vas a ver manifestación del Espíritu Santo fuera de ti, y te vas a reconocer. Esta semana pasada alguien me insultó y lo escuché y yo seguí, hasta me dije, me sentí mal por él, por la condenación que él se puso en sí mismo. Yo dije, wow, ¿cómo puede ser? Eso no es natural, eso es el Espíritu Santo manifestándose fuera de mí. Porque si fuera mi vieja naturaleza o mi carne, yo estoy más grande, más fuerte, más joven, me lo acabo, ¿verdad? Hermano, de la misma forma, hermano, tu espíritu da fruto a cosas nuevas, cosas diferentes, pero tienes que renovar primero ¿qué? ¿Quién quiere el accionar de Cristo? ¿Quién quiere los hábitos de Cristo? Primero tienes que tener la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar.